Si el pueblo se levanta, se sabe quién es quién, lo que es un policía que pasa en un cuartel, cómo son las personas en cada profesión. Se verá que no hay nadie que no tenga un color. El cura que predica de un orden natural se aleja del que lucha por repartir el pan, y el médico que aprende para saber sanar del otro que trabaja por su estatus social. Si el pueblo se levanta, florecerá el dolor de gente silenciosa que nunca se quejó. Para comenzar a hablar de Nicolás Miquea, chileno, viviendo en Berlín, y si intentáramos un retrato, yo podría decir cabeza, manos, tronco y cuello. Particular ese título, es un título de una obra de poema, porque él ha sido poeta, entre otras cosas, ya van a ir viendo. Pero también podría decir que me voy a referir a estados de la materia, que es el título de tu primer disco, Nicolás. Pero me gustaría, redundancia, comenzar por el principio. Y entonces que me contaras tu origen, talcahuano, Sí. Chile, claro. Claro, yo nací en Talcahuano, pero nunca vi esa ciudad, porque fue una circunstancia nada más, que creo que mi mamá estaba ahí, y en la década de los 80, que fue una década muy difícil para muchos, todavía en Chile, nosotros vivimos en muchas partes. En el sur, Linares, Santiago, Concepción, muchas ciudades. Y Talcahuano se quedó para siempre un misterio para mí, porque nunca la vi. Incluso dicen que después del terremoto del 2010 cambió mucho, y siempre quedé con esa interrogante, cómo era el Talcahuano en el que nací, pero que nunca vi. Pero Tus padres, tu padre poeta. sí, claro, mi papá es, yo diría que es como una leyenda en Chile, porque es un poeta que es y fue en esa época también muy importante en la Universidad de Concepción, Claro. que es una universidad muy combativa. Por supuesto. Y él participó en las revistas literarias más osadas de esa época. Y yo me acuerdo cuando yo era niño, a veces venían, por ejemplo, estudiantes de literatura, antes de que existiera el internet y todos estos instrumentos para encontrar gente más fáciles, Claro. que venían a mi casa a conocer al poeta Nicolás Miquea. Gente que escribe su tesis sobre él y cosas así, que es un poeta que se ha mantenido como una leyenda, como un poeta que nunca sale a la superficie, pero que siempre se mantiene por ahí, acechante. Una persona llena de literatura. Gracias a él yo comencé a leer literatura desde que era muy pequeño. Y él nunca me dijo, no, esto es muy difícil para ti. O sea, ya me mostraba Kafka, Borges, desde de los primeros años. Y eso a mí me impactó mucho ahora también, por ejemplo, cuando soy profesor de guitarra clásica y cuando trabajo con niños, tengo también esa visión de no subestimar a los niños, o sea, no decir esto es muy difícil para ti. Claro. Cruzamos la alameda de la mano y hablamos de lo que hubiera para hablar. Del uni al 71, la UP y el golpe militar. Y cada viaje era un cuento distinto que ibas inventando al caminar. Desde Marcos López al colegio, o simplemente por pasear. Y recorríamos Linares en bicicleta para ver una liga amateur que jugaba partidos al otro lado de la ciudad. Así es como empecé a jugar al fútbol. Quería ser arquero profesional,
para eso me construiste un arco en el patio de atrás. Obviamente yo me hice poeta y fue solo por copiarte a ti, y fue solo para parecerme un poco a ti. Si había algo que yo quería decirte, te escribía un poema y nada más, porque una mañana a lo alto de un cerro me contaste que los poetas no se morían jamás. Bueno, mi papá tuvo esa gran influencia, pero mi mamá era una gran contadora de historias. Ajá. Entonces, yo me acuerdo cuando, Oral. sí, cuando ella volvía del trabajo, ella es maestra, Sí. profesora básica, a mí me encantaba escuchar el relato que hacía de todo lo que había vivido durante el día. Entonces, yo también tengo una influencia, como todos tenemos una gran influencia de mi mamá, Claro. de su forma de ser y de su creatividad también para hablar. Todo eso se fue amasando como un pan para que muy joven vos escribieras poesía y publicaras, incluso bastante joven, ¿no? Creo que a los 19 años o antes. A los 12 años. 12 años. Sí. Una publicación más que temprana. Sí, Un primer libro. Claro, cabeza, manos, tronco y cuello. El que yo nombré. Sí, sí. Bueno, yo estoy muy agradecido de esa capacidad que tuve desde muy pequeño de poder escribir la primera impresión que uno tiene del mundo. Cuando uno empieza a conocer las cosas por primera vez, yo ya no podría nunca escribir así, porque ahora conozco más el mundo, ¿no? Claro. Y esa primera impresión, esa fantasía, todo, hasta una gran rebeldía que yo tenía como niño, que incluso llegó un punto en que yo abandoné el colegio. A los 12 años no fui más al colegio y seguí estudiando en casa, porque me resultaba muy difícil el pensamiento todavía muy influenciado por la dictadura fascista que había en los colegios Claro, en Chile. un periodo tremendo. Claro, y tuve esa posibilidad del asombro y de escribir mi primer asombro, que era en esa época. Cada año apedreamos un cementerio donde hay un muro de contención. Preguntamos dónde fue el aliento de los muertos sin prisión. Detrás de las cámaras, de los noticieros, las fuerzas se esconden en su cordón. Después de los gritos, las corridas y los perros pateando las cáscaras de limón. Nicolás Miquea, y en aquel Chile natal tuyo, ¿cómo se produce ese camino tuyo hacia la música? Se produce de la misma forma como el camino a la poesía, que como poeta la primera motivación es ser un lector. Como músico fue por ser primero auditor y admirador de muchos estilos diferentes de música. En mi casa se escuchaba de todo, desde música clásica, se escuchaba folclore, se escuchaba tango, que yo pasé mucho tiempo donde era muy fanático del tango. Así, ¿eh? Sí, incluso trabajé cantando tango en Estados Unidos. Mira vos, eso después, claro. Sí. Y música clásica, me gustaba mucho cuando niño Shostakovich, por ejemplo. Jugábamos a inventar historias sobre todo con los balletes de Shostakovich. Sí. Y claro, primero escuchando mucha música y me llamó siempre la atención la canción. Escuchando la canción latinoamericana. Mi papá escuchaba mucho Silvio. Y, mi papá había vivido en Estados Unidos entre queriendo alejarse de la realidad chilena y hacer un posgrado en literatura, y me contaba, y se trajo de vuelta muchos cassettes de Silvio, que en esa época no
no era que tú podías comprarlo por ahí, ¿no? Claro. Y bueno, Violeta Parra, toda la canción latinoamericana. Y, y yo estaba muy motivado por aprender a tocar guitarra. Mi papá tocaba algunos acordes, ahora con el tiempo he aprendido mucho, Claro, pero en claro. esa época tocaba como unos pocos acordes. Y, y le pedí que me enseñara, y me enseñó algunos acordes y yo rápidamente empecé ya a hacer algunas canciones incluso, y musicalizar mis poemas, que yo empecé a escribir poemas a los 7 años. Y, Muy chiquito también, sí, claro. pero era, mira, imagínate que cuando yo tenía 5 años, por ejemplo, mi papá me decía que él era poeta y que yo también era poeta, antes que yo supiera leer o escribir. Entonces eso estaba como muy Integrado, e sí. idealizado también. También, claro. Con el tiempo me dediqué mucho a la canción latinoamericana, Ujú, a aprender canciones de la trova cubana, canciones de Víctor, ujú, Violeta, después vino el tango. ujú. Y a partir de los 9 10 años empecé a tocar en la calle. Y con el dinero que me ganaba, me compraba cassettes, más cassettes. O O sea, sea, pasaba la gorra, como quien sí, dice. claro. Y cuando tocaba en la calle la gente se asombraba mucho porque yo era muy pequeño, incluso era un niño más encima pequeño, más pequeño que los demás, y me veían ahí cantando cosas de grande, ¿no? Claro. Y así fue como un profesor de guitarra clásica, el director de la cátedra de guitarra de la Universidad Católica de Valparaíso, que se llama Guillermo Nur, me vio tocando en la calle cuando yo tenía 11 años Sí, y me ofreció ir al conservatorio qué bueno. y así fue como di una audición, fue muy extraño porque los En- demás vinieron tocando clásico y yo llegué cantando canciones y cambió mi rumbo. Por disparar a quemarropa, poniendo el arma en nuestras manos, por financiar al asesino y dejar preso a mis hermanos, por darle precio a cada día y por las tierras que robaron, por las masacres preventivas y el oro que estas recaudaron, por cómo escribieron la historia sin consultar el pasado, por olvidar sus propias leyes, por cada golpe de Estado. Y te seguiste formando en el instrumento, seguiste desarrollando la técnica más adelante. Claro, estuve unos años en el conservatorio eh, y después lo dejé. Estaba siempre como pensando o sea, por un lado amaba mucho la guitarra, Ujú. pero por el otro el camino de la música clásica siempre me pareció un poco extraño. O sea, me pareció siempre como del arte en general como el más conservador. Ujú. ¿Sabes? Y el ambiente me parecía un poco, yo era, no sé, no era como tanto para mí. Ujú. Y llegó el momento en que me decidí a estudiar guitarra clásica, porque me gustaba mucho que la guitarra es una cosa el estudio de la guitarra es tan introvertido. Y mi otra alternativa era estudiar literatura, Sí, y con el estudio de la literatura lo que a mí me costaba era tener que justificar la importancia de la literatura. Y hay un punto muy extraño y muy mm, que aparece como un mito o algo así, un griego. ujú. Llega un momento en que se quema mi pieza. Cuando yo tenía 18 Se años, incendió. se incendió mi pieza con todos los textos que yo había, mis Uh, diarios de vida y todo eso. Estaba tratando en ese momento de escribir una novela, por ejemplo. Y en ese momento fue como una especie de cambio que hubo en mí. Yo estaba muy deprimido. eh, y después me fui al extranjero. Y en ese momento sentí como que dejaba un poco de ser poeta. O sea, no, yo hasta el día de hoy escribo poesía, pero no está como ya esa cosa de sentirme tan poeta. no fue la gota de agua, fue la gota de fuego. Claro, la Claro. chispa de Que fuego. desbordó. Claro. Seguro. Y ¿A dónde te fuiste, Nicolás? me fui primero a Estados Unidos, en una época muy difícil porque, claro, yo tengo mis opiniones y llegué a Estados Unidos, al estado de Nueva York, en septiembre del 2001, Ujú.
que era un momento donde la gente tenía una forma muy nacionalista Sí. de ver las cosas y había una efervescencia lamentablemente similar a la que hay ahora contra los extranjeros y todo eso, porque Claro, claro. venía justo después de los atentados. Esa crisis ahí fuerte, Sí. sí, sí, sí. Y estuve en Estados Unidos, que fue muy, muy difícil para mí. Tenía una beca de $30.000 al año. Ujú. Y, pero esta beca cubría solamente lo que costaba la matrícula en esa época. O sea, es carísimo, ¿no? Había que trabajar, Sí, y ahí fue donde trabajé en restaurantes italianos cantando tango. claro, Que claro. los italianos amaban los tangos. Y a mí, que yo, como te digo, también desde chico escuchaba mucho Edmundo Rivero, Goyeneche, la Susana Rinaldi. Y Julio Sosa, ¿no? Claro. Entonces pude ganarme la vida cantando tangos. ¿Sí? Y por los muertos, alerta pueblos a estar atentos para defendernos cuando el imperio habla de paz, cuando el imperio habla de paz, cuando el imperio habla de paz. Nicolás Miquea en un momento se va a Alemania. Te fuiste a Alemania. Claro, me fui a Alemania. Te viniste a Alemania porque estamos en Berlín conversando. Claro, llegué acá para estudiar guitarra clásica también. Y estuve estudiando en Weimar, después me fui a Rostock, que es una ciudad al norte. Hice mis estudios, después hice un posgrado. Y cuando terminé la carrera, que mi última docente fue una guitarrista muy buena que yo quiero mucho, que se llama Nora Bushman. Teníamos planeado terminar grabando un disco. Y un disco de guitarra clásica. Ah, mira, Sí. mira vos. Y ahí yo la traicioné porque nuestro acuerdo era un disco de guitarra clásica y grabé un disco como cantautor, con canciones mías. Pero la promesa sigue de que algún día Lo harás, voy a cumplir mi palabra. lo harás, Sí. lo harás. ¿Y cómo fue el trabajo de ese primer disco, que fue en el 2011, ¿no? Claro, Estados de la Materia, el nombre. sí. Mira, ese disco fue muy diferente al que viene después, que se llama El Aliento, porque utilicé canciones, algunas que... Hay una canción que se llama La Nube, por ejemplo, que yo la hice cuando tenía 7 años. Fue de las primeras canciones. Mira vos. Entonces tenía como la posibilidad de agarrar de muchas partes de mi vida. Claro. Y eso fue muy lindo. Hay muchas canciones, por ejemplo, que yo escribí luego de alguna separación amorosa, cosas así que olvidé, que no sé dónde quedaron. Y ese disco, Estados de la Materia, es como un resumen de lo que quedó de mí como cantautor, Claro. porque tampoco nunca había escrito pensando tanto en publicar, ¿no? Ujú. O sea, siempre escribí por necesidad, ¿no? Como Ujú. se hace en realidad, Ujú. o la gente que vale la pena, encuentro yo. Y ese disco, claro, tiene como pedazos de muchos Nicolás, de Nicolás niño, Nicolás adolescente y el Nicolás de ese momento también. Colchones y mantas opacas recolectadas por la iglesia, el piso frío de un edificio viejo que fue ocupado a escondidas por la fuerza. Que es frecuentado por de esos artistas que usan refugiados para enaltecer sus proyectos. Zapatillas blancas gastadas que ocultan las heridas que dejaron la arena y las piedras del desierto. Tú das clases de guitarra y me decías que también dabas clases a veces a refugiados. Sí, claro,
En este momento sigo dando clases a refugiados. Por lo general se ha dado porque me lo han pedido ellos, porque yo participo en muchas actividades solidarias y he ido a tocar a centros de refugiados. Y incluso en algún momento hice clases de alemán en centros de refugiados, que es una cosa que necesitan más incluso que la guitarra, creo yo. Y en esos encuentros siempre hay alguno que me dice, me gustaría mucho aprender guitarra. Y yo pienso que es muy importante darle la posibilidad a algunas personas que han perdido muchas cosas de tener un medio de expresión, ¿no? Claro. Es el recuerdo de un amigo que no sobrevivió. El recuerdo de una casa pulverizada por un dron. El recuerdo de una madre completamente idealizada. El recuerdo de una hermanita enferma que no se sabe si está viva o está muerta. Sí, ya sé que lo que diré ni es correcto ni es verdad. Esta canción viene a ser simplemente una pequeña venganza personal de cuando me aburro de oír sus historias, pretendiendo que soy fuerte y que me parece normal. Y algo comento, algo suspiro, algo me río y me despido, ocultando las ganas de llorar y de gritar que conozco gente que no tiene nada. 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 Y bueno, y ahora seguís alternando esencialmente la canción, Sí. pero también a veces la guitarra clásica. Bueno, la guitarra clásica, yo soy profesor de guitarra clásica. Claro, Entonces, como profesor de guitarra clásica, estoy siempre en contacto con la técnica. Claro. ¿Pero das Em, conciertos también no? Bueno, en los últimos años lo he dejado un poco de lado. Lo último que hice grande fue el concierto de Aranjuez con la orquesta de Ahí está. Novotoche Philharmonie. Sí. Y, ¿Dirigida por quién? o sabes que se me escapó. Lehner, el director, se llama el director. Y, y claro, y ahora con el tiempo he estado muy metido. O sea, lo que pasa es que yo tengo muchas actividades que van extra artísticas. Sí. ¿Sí? Y dentro de esas actividades, lo que más eh, encaja y lo que más me sirve para expresarme es la canción. Porque si los compañeros me llaman para alguna actividad, Claro. a veces hago una canción para esa actividad. Las cosas que estoy viviendo, también desde el punto de vista social, la expreso mejor en la canción. Es una forma, si se quiere, de militancia, pero expresiva, de otra manera. Claro. De Roca dice, Pablo de Roca. claro, Pablo de Roca dice, mi poesía es mi militancia. Ahí va. Eso. Claro. Y claro, en este momento la canción es mi militancia. Y además, Nicolás, te has habituado a romper fronteras entre los géneros también musicales, porque hace un rato espontáneamente estabas probando algo de Bach antes que filmáramos la entrevista aquí en Berlín, y en un momento dijiste, muy espontáneamente dijiste, a mí me apasiona Bach, y dijiste algo así como, después de Violeta Parra. Y eso es un rompimiento de fronteras que muchos compartimos, sin hacer comparaciones ni torneos, pero es cierto, ¿no? Toda la música que sea buena y el arte que sea bueno y que tenga una conciencia detrás, ¿no? De alguien honrado, como puede haber sido Bach, y alguien, bueno, con toda la dimensión que tuvo en su momento Violeta, todo eso es válido. Y en muchos casos nace de tu voz, nace de tu guitarra, nace de esa militancia particular que agregaste ahora al final y que seguirás ejerciendo. Ha sido un gusto, Nicolás Miquea, estar contigo. Nos damos a la izquierda. Ahí está. Un placer. Bueno, muchas gracias a ti, eres muy amable. Hasta siempre. Sí. Esta canción que en Latinoamérica es un himno de resistencia, que
ahora yo se la dedico a los campesinos de los mapuches en Chile que están siendo atacados constantemente, y un llamado para que recuperen su tierra. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro, María, de Juan y José. A desalambrar, a desalambrar, a desalambrar, a desalambrar, a desalambrar, a desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro, María, de Juan y José. A desalambrar, a desalambrar, a desalambrar, a desalambrar, a desalambrar, a desalambrar. Muy buena. Gracias, gracias, muy linda. Bueno, Versión fuerte sí. y personal. Sí, muy diferente a la tuya. Y así debe ser, no puede ser fotocopia.